Bien, vamos a continuar, jóvenes. Muy atentos que voy a hacer algunas preguntas, jóvenes, para su participación en clase. Bueno, estamos viendo entonces, vamos a ver en qué consiste esta aplicación del neoliberalismo y cuáles son las características que ha tenido el neoliberalismo en el Ecuador. Porque el neoliberalismo es campeón en llenarse la boca diciendo que sí, que libre comercio, que esto, que lo otro. Lamentablemente, esta cuestión del libre comercio le beneficia mayoritariamente al país que es súper desarrollado. Claro, porque ellos tienen toda la competitividad y toda la calidad para competir a nivel mundial y a una escala planetaria. En cambio, los países pequeños que recién comienzan a querer alzar la cabeza, recién comienzan a elaborar sus primeros productos, a fabricar sus primeros productos, pues obviamente no tienen oportunidad de competir contra esos gigantes. Les pongo un ejemplo. En el austro ecuatoriano, en el cantón Gualaceo, por ejemplo, un cantón de la SUAY, se fabrican varias cosas, entre ellas productos de cuero como correas, zapatos de cuero que son muy buenos en su calidad, ¿no? Y bueno, carteras y este tipo de zapatos. Sin embargo, les hago la pregunta, si la gente va a un shopping y encuentra la tienda de Marathon Sports o encuentra una tienda de ventas exclusivas de la marca Nike, por ejemplo, de esta marca mundial de zapato deportivo. Y al lado encuentra un almacén pequeñito de zapatos de Gualaceo, de la provincia de La Suay. ¿Cuál de los dos prefiere comprar la gente? Obviamente que va a preferir siempre el producto extranjero, porque el producto extranjero va a tener la capacidad de jugar con los precios que ofrece y tiene un poder ilimitado prácticamente en cuanto a publicidad. Y estas inmensas compañías transnacionales, significa que estas empresas están en muchas naciones del mundo, con el poder de la publicidad, te venden y te hacen creer siempre que su marca, que su modelo es el mejor. Entonces sacan a una superestrella del deporte, de cualquier deporte, y lo sacan en la televisión, en el internet, donde sea, vistiendo y jugando con zapatos de su marca súper exclusiva. Entonces con eso le meten en la cabeza, en la mente a todas las personas que obviamente quien use esa marca de zapatos inmediatamente va a tener un estatus superior, aunque eso en la vida real no sea cierto. Sin embargo, en el subconsciente colectivo de la sociedad se siembra esa situación y por eso la gente prefiere y compra más el producto extranjero, el producto importado. Incluso mucha gente llega a convencerse de que todo lo importado es mejor que el producto nacional. Porque dicen, no, ¿para qué voy a comprar esos productos nacionales? Luego se dañan enseguida, no aguantan ni una semana, ya se rompen, no sé qué, no sé cuál. A esos jóvenes nos ha llegado a convertir la publicidad del neoliberalismo, en hacernos creer que todo lo importado, que todo lo que viene de fuera, es mejor que lo que nosotros podemos hacer. ¿Dónde queda nuestro orgullo como sociedad ecuatoriana, nuestra autoestima como sociedad ecuatoriana? ¿Dónde queda el apoyo que deberíamos dar al empresario ecuatoriano? Pues queda en el tacho de basura. En consecuencia, jóvenes, esas empresas transnacionales cada día van a ser más y más y más y más ricas. Y los empresarios locales de empresas pequeñitas, de fábricas pequeñitas del Ecuador, ¿qué va a pasar? Pues que va a ser muy difícil que logren crecer y más bien muchas de ellas van a quebrar, van a cerrar, van a despedir a sus pocos empleados que tienen y dicen simplemente yo no puedo competir contra ese gigante mundial que es Nike o que es Adidas o que es, no sé, cualquier otra marca. Ese es el problema del libre comercio, jóvenes. Cuando un Estado no defiende los intereses de sus microempresarios, de sus obreros, de sus trabajadores, el Estado mismo está condenando a la ruina a las familias de ese país. Las características, jóvenes, del neoliberalismo en el Ecuador: defiende un mercado altamente competitivo, pero este es el problema que les decía, jóvenes. Fuera competitivo y sería hermoso el neoliberalismo
Si el Ecuador estuviera en la capacidad de competir con las grandes potencias mundiales, pues ahí sí, ahí defendamos un mercado libre, un mercado competitivo y libre con todo el mundo. Pero ¿qué vamos a poder defender si el Ecuador no puede competir de igual a igual con un gigante como China en tecnología o con un gigante como Estados Unidos en armas, en helicópteros, en aviones? Entonces resulta imposible defender el libre comercio internacional. Sin embargo, estos terribles gobiernos neoliberales que gobiernan nuestro país defienden todo esto, beneficiando a la superpotencia y aplastándonos a nosotros como pueblo ecuatoriano. Bueno, aquí no se nota muy bien, ahí sí, se opone al gasto público burocrático. ¿Qué significa eso? Oponerse al gasto público. El neoliberalismo dice que cuando el Estado contrata gente para que trabaje en sus empresas públicas, dicen que eso está mal. Y dice que el Estado debe reducir su tamaño. En otras palabras, tiene que botar a la calle empleados. ¿Para qué? Para que se ahorre ese dinero, le dice. Y con ese dinero, ¿qué va a hacer? Le va a pagar las deudas a los multimillonarios a los cuales les debe. O sea, la cosa más irracional y más ridícula a nivel económico. Eso promueve el neoliberalismo. Y el neoliberalismo no acepta la intervención del Estado en la economía. Y si la acepta, es a regañadientes y es de mala gana. No quiere que el Estado se meta a controlar. En consecuencia, obviamente, va a aumentar la pobreza, viene poca o nula inversión social. A ver, le voy a preguntar, a ver, a un estudiante. Vamos a ver si están atentos. William Erazo, ¿está presente o no? Sí. A ver. William, al pueblo, que es usted, que soy yo, nosotros somos el pueblo. ¿Al pueblo nos conviene que el Estado haga inversión social, invierta en obras que beneficien a la sociedad? ¿O eso sería malgastar la plata? ¿Qué dice usted? Malgastar la plata. William, por Dios, ¿cómo eso, va a decir amor, eso? Ahí estoy viendo tu... Es que no William, ¿cómo va a decir eso? Ya, perfecto. O sea Mírame, que si el Carlos, Estado, escúchame. apaga el Si ves micrófono donde un ratito. dice, si ves aquí donde dice portal de padre. Ya. William Erazo, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir que si el Estado invierte en hacer una obra para la sociedad, para el pueblo, es malgastar la plata? No, pues William. No, profe, es que yo le entendí otra cosa, le entendí que, o sea, que construir, pero para los beneficios de los que tienen plata, no para los que... No, yo clarito le dije que era para beneficio del pueblo que es usted y Carlos, que soy yo. Ya, es que no entendí. Entonces, jóvenes, tenemos que aprender a defender la inversión social. Tenemos que defender. Cuando un Estado, cuando un gobierno hace obras para beneficio del pueblo, ¿cuáles son esas obras? Esas obras se llaman universidades, se llaman escuelas, se llaman hospitales, se llaman centros de salud. Esas son obras que benefician a todo el pueblo, a todos, a todos, a todos. Porque es donde nos resulta más asequible obtener un servicio como la educación o obtener un servicio como la salud. Puede ser que no sean servicios perfectos, nada es perfecto en este mundo. Pueden ser que sean servicios que necesiten mejorar y todo. Pues sí, sin embargo, jóvenes, nosotros como pueblo tenemos que defender esas obras sociales y tenemos que defender que el Estado invierta en obras para el pueblo. Qué ridículo que sería que una persona que es pobre diga, no, es que el Estado está malgastando la plata, ese gobierno malgasta la plata construyendo hospitales. Qué ridículo. Es como dispararse en el propio pie y pretender caminar y llegar lejos. Eso es ilógico, eso es irracional. Les pregunto, jóvenes, ¿qué hubiera sido de Guayaquil en la pandemia en el mes de marzo y abril? Si Guayaquil no hubiera contado con semejantes y gigantes hospitales públicos que tiene, como el de Los Ceibos, como el de Teodoro Maldonado, como el del Guasmo Sur, que son grandes obras e inversiones sociales. ¿Qué hubiera sido de Guayaquil en la pandemia, jóvenes? Si así nomás nosotros vimos unas escenas, pero de película de terror aquí en Guayaquil.
Si es que no hubieran habido estos hospitales, que lo construyó un gobierno progresista, un gobierno que no era neoliberal, sino que era progresista y que invertía socialmente y que hacía obras para la sociedad, para el pueblo, si no se hubieran construido esos hospitales, Guayaquil se hubiera convertido en un verdadero apocalipsis. ¿Sí? Entonces, jóvenes, el neoliberalismo tiene todas estas cosas negativas. Poco o nula inversión social, la venta de empresas nacionales, terrible, la pérdida del control de la moneda, de las divisas, sobre todo porque salen y salen los capitales. Otros aspectos del neoliberalismo en el Ecuador. Siempre hay crecimiento económico, pero ¿de quién? De los banqueros y grupos empresariales. A ver, le voy a preguntar a un estudiante, a ver, vamos a preguntarle a Talía García. Talía, ¿sí me escucha o no? No me escucha. Vamos a Sí, poner... profe, se le escucho. Ah, ya. A ver, Talía, le pregunto a usted, en este último año, su familia, las familias de su barrio, las familias que usted conoce en otras ciudades, ¿se han vuelto millonarias o no? En No, este último año, ¿verdad que no? no, se han puesto peor o más o menos. Exacto. Más bien nuestras economías se han vuelto peores. A muchos de nosotros quizá o de nuestros familiares se quedaron sin trabajo, les botaron del trabajo, les redujeron el sueldo, ¿verdad? Es decir, nuestras familias, nosotros que somos pueblo, no hemos tenido crecimiento económico. Pero si usted le pregunta al dueño del Banco del Pichincha, oiga, usted en este último año ha crecido económicamente, y jóvenes, el Banco del Pichincha compró en Estados Unidos otro banco que se llama Interbank. Y el Banco de Guayaquil del señor Guillermo Lazo está intentando comprar el Banco del Pacífico. ¿Con qué plata? ¿Cómo se explica eso? La única explicación es de que mientras el pueblo en estos 3 años del gobierno de Moreno nos hemos estado hundiendo cada vez más en la pobreza, los banqueros se están haciendo cada vez más millonarios. Y así, con todo esto, este señor Guillermo Lazo quiere ser presidente el próximo año. Qué terrible. Aumenta la deuda externa, pero sin hacer ni una sola obra para la sociedad. Ese es el problema. Fuera bueno que digan, bueno, nos vamos a endeudar, pero con esta deuda, con este préstamo, vamos a construir más hospitales. Ahí sí, pues endeúdese. Pero si aumenta la deuda, se endeudan más, pero no hacen ninguna obra. Así son los gobiernos neoliberales. Y aquí viene lo peor, jóvenes. Esto es lo peor de todo. La aplicación de las doctrinas fondomonetaristas. FMI, ¿qué significa? Note, significa Fondo Monetario Internacional. ¿Y esto qué implica? La reducción del tamaño del Estado, es decir, despedir empleados. ¿Hemos vivido o no hemos vivido eso en el Ecuador en este último año? Este gobierno neoliberal del señor Moreno fue tan, pero tan desacertado que incluso antes de la pandemia, desde el mes de diciembre del año pasado, ya comenzó a reducir el presupuesto de la salud. Comenzó a votar médicos, a votar enfermeros, ya no le renovaban el contrato, comenzó a dar menos dinero a los hospitales, por tanto ya no tenían insumos, no tenían oxígeno, no tenían más unidades de cuidados intensivos, etc. Llegó la pandemia y de un solo golpe desbarató prácticamente el sistema de salud por estas reducciones neoliberales. Existe la eliminación o privatización de las empresas estatales, la privatización del IES. Eso no nos conviene a nosotros como pueblo, porque las empresas estatales generan ganancias para el Estado. Y un Estado que las administra bien, las reparte esas ganancias en forma de obras, en forma de servicios para toda la población. Entonces, jamás nos conviene que el gobierno venda, por ejemplo, Correos del Ecuador, Ferrocarriles del Ecuador, TAME, Transporte Aéreo Militar Ecuatoriano, que venda a la CNT, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, o que vaya a privatizar la Corporación Eléctrica Nacional. Nunca nos convendrá eso, jóvenes. Peor que quiera privatizar las refinerías. No, pues si esas son fábricas
de combustibles, de una serie de derivados de petróleo que nos benefician directamente a nosotros como pueblo. Jamás tenemos que permitir que se privaticen esas empresas que son de todos nosotros como pueblo. Sin embargo, este señor Moreno, en medio de la pandemia, ya anunció que va a eliminar Correos del Ecuador, Ferrocarriles del Ecuador, el Instituto de Fomento al Talento Humano, el cual otorgaba becas para ustedes, para que cuando vayan a la universidad puedan ir a estudiar otras carreras en el extranjero. El Ecuador, el gobierno le daba becas antes, pero este señor eliminó el Instituto de Fomento al Talento Humano. Hoy en día hay cerca de 10,000 estudiantes que se educan gracias a que tienen una beca en universidades del país y en universidades del extranjero. Eso es buenísimo para el desarrollo del país. Pero ¿sabe lo que hizo este gobierno criminal? Pues ya prácticamente van 7, 8 meses que no les depositan a los estudiantes el dinero de su beca. ¿Qué va a tener que hacer ese estudiante si no le depositan el dinero de su beca y está por allá solito en otro país estudiando? Una de dos, o se regresa al país y deja botando todo porque ya sin dinero no puede seguir adelante, o segundo, si es que es un excelente estudiante, probablemente se quede por allá, por esos países, a trabajar y servir a otro país, en lugar de volver al Ecuador a trabajar para que el Ecuador se desarrolle. Ese es el problema, joven. La eliminación de los subsidios del gas, de la electricidad, el paro del año pasado fue por este problema, porque desde el año pasado comenzó el gobierno de Moreno a aplicar estas doctrinas fondomonetaristas. La reducción del presupuesto a la educación, de la salud del pueblo, la reducción de los sueldos de los trabajadores y la precarización laboral. Todo esto viene con el neoliberalismo, joven. Aquí tenemos, miren, no es que yo me esté inventando. Estas noticias están sacadas de la prensa nacional a lo largo de todos estos meses, jóvenes, del gobierno de este señor, que es un total neoliberal, Lenín Moreno. Miren acá esta noticia, se despiden o se registran despidos durante la emergencia sanitaria. Justo cuando el obrero, justo cuando el padre de familia necesitaba un trabajo para llevar el pan de cada día a su familia, se le ocurre a este señor despedir, botar a la calle a los trabajadores. Imagínense, joven. Acá la concesión de CNT, la eliminación del subsidio de la gasolina entre las medidas económicas del gobierno. Todo esto es neoliberalismo, jóvenes. Miren, aquí está, el gobierno reducirá el 25% del salario a trabajadores públicos, reducirá el sueldo en un 12,5% a los profesores. Moreno anuncia recorte del gasto público. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Toda la calamidad que este gobierno neoliberal nos ha traído al país en estos 3 años. Y lo peor de todo es que no ha gobernado solo, jóvenes, no. Ha tenido 2 grandes aliados de Lenín Moreno, que lo han ayudado y han estado con él, incluso en el paro, lo escondieron aquí en Guayaquil, lo protegieron. ¿Se acuerdan que los indígenas iban a venir aquí a Guayaquil a sacarlo a Lenín Moreno? ¿Se acuerdan? Pero ¿qué hizo la señora alcaldesa? Mandó a cerrar el puente de la Unidad Nacional con volquetas de Puerto Limpio para que los indígenas no vengan a reclamar, no vengan a sacarlo a Lenín Moreno del poder. Es decir, ¿quiénes lo defendieron a Lenín Moreno en el paro nacional? Talía García, ¿quiénes lo defendieron a Lenín Moreno en el paro nacional? No sé, bro. Pero ponga atención, Talía, por eso estoy explicando. Yo la veo que está chateando, creo que está, o no sé en qué anda. Ponga atención, por favor. Aquí miren, aquí tienen, jóvenes, estos 2 caballeros de aquí, estos 2 señores del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, y del Partido Creo, Guillermo Lasso, han sido los aliados de Lenín Moreno durante estos 3 años para destruir el Ecuador. Y las cosas no se quedan ahí, jóvenes, es triste. Pero ¿sabe qué hicieron? Como el próximo año se van a elegir, hay votaciones para elegir el presidente, este señor Nebot y el señor Lasso decidieron unir sus partidos. ¿Por qué? Porque el próximo año el señor Guillermo Lasso quiere llegar a ser presidente. El que le da el voto a Guillermo Lasso es como volverlo a reelegir a Lenín Moreno. Ni más ni menos. Y les aseguro que habrá gente pobre, que habrá gente que se quedó sin trabajo en esta pandemia,
que habrá gente a los cuales el gobierno les debe sueldo y que votarán por Guillermo Lasso, cuando Guillermo Lasso es lo mismo que Lenín Moreno. A ese grado de ignorancia política llega el pueblo. Entonces, jóvenes, esto es lo nefasto que ha sido el neoliberalismo aquí en el país. Bueno, nos hemos pasado, yo realmente no me... Pero bueno, vamos a terminar aquí y bueno, de aquí la próxima semana continuamos, ¿sí?